Bueno, pues hoy estamos, como sabéis, como habéis recibido todos, supongo, este tema de la muerte digna. Vamos a intentar pensar alguna cosita, como siempre. Entonces, yo he pensado empezar así y después hablaremos, ya conocéis el formato. Donc, de la misma manera que una vida digna nos serena y nos permite vivir, amar, trabajar, crear. Una muerte digna nos deja esta misma serenidad para morir dignamente en nuestro momento. Momento que toma siempre, casi siempre, para nosotros o para los demás, la forma de una emergencia. Esta emergencia no está vivida de la misma manera o con la misma conciencia en los casos de accidentales mortales, de coma, de muerte súbita, de enfermedades largas o de muerte natural. Esta emergencia nos lleva a considerar el tiempo, tanto en su dimensión de Cronos como de Kairos. Sabéis que los griegos nos invitan a considerar al lado del tiempo Cronos, voraz de cada día, que nos hace tener una vida sin vivir, nos invitan a considerar un otro tiempo, Kairos, que es el tiempo del momento oportuno, el tiempo del momento justo. Cuando llega la muerte con toda su voracidad y su angustia, Kairos es el tiempo lo más valioso. Cuando tenemos o logramos hacer que este momento esté vivido a la luz de Kairos, vivimos el momento justo de nuestra muerte. Y entonces tenemos una muerte digna. Es decir, que la muerte digna es la muerte con todos los alivios médicos adecuados y sobre todo todas las comunicaciones humanas posibles. Por los que nos toca nosotros a pensar hoy, vamos a dejar los alivios médicos de lado y centrarnos sobre las condiciones humanas de una muerte digna, aunque en realidad no se pueden separar del todo. Este paseo que deja de lado el tiempo cronológico de la vida ordinaria para llegar al tiempo de los últimos momentos, se vive con dignidad gracias a conceptos como acompañamiento, escucha, presencia activa, presencia interactiva, presencia pasiva y otros. Esto hace la diferencia entre fabricar una buena muerte, negando la vivencia de la muerte, y participar a una muerte digna. Cuando se acerca la muerte, el tiempo está contado, porque la persona necesita un balance de vida,
necesita separarse de la identidad social, nacer otro antes de despedir su cuerpo. En este momento se necesita crear significado a través de acciones de comunicación. Os recuerdo que la raíz de comunicación es uniquer, unirse, poner en común, compartir. En el momento este es compartir esta despedida, compartir ideas, opiniones, afectos. La necesidad de comunicación es especialmente fuerte en este momento, porque la mayoría de nosotros tememos menos la muerte misma que el hecho de deber vivirla a solas. La presencia de otro se vuelve crucial y altamente deseada. El otro está buscado para llamar la palabra con una escucha atenta. Recibir lo que él se acerca a despedir su cuerpo necesita decir como pasado y como futuro. Contar las experiencias que está viviendo para hacer esta experiencia suya. Ofrecer necesita que se le ofrezca un espacio simbólico de libertad confidencial. Construir una relación de confianza y de serenidad. Porque la muerte del otro, cuando no está digna, ataca nuestra propia muerte y nuestra propia dignidad. El otro debe testimoniar un interés por este individuo que está todavía un sujeto de valor. Apoyar todas las pérdidas de la autonomía, del dominio corporal, de la identidad social, de las relaciones, etc. Poder infinirse con la íntima convicción que es el momento oportuno para que este cuerpo se acabe y que la memoria es eterna. Y sobre todo, necesita este apoyo con una gratitud de haberlo vivido y compartido. La intervención por una muerte digna no es ni sobreactuada ni espectacular. Está hecha de pequeños gestos y atenciones y silencios de reconocimiento de un esfuerzo y de un aporte recíproco. Lo recíproco es el encuentro entre dos conciencias sin medios y sin mediación. Por esto es una acción verdadera, es decir, dirigida y hecha por dos conciencias en un movimiento de una hacia la otra para sentir el otro y sentirse los dos como sujetos de este instante. Ese encuentro se hace en una especie de insight. El otro se presenta como él mismo, como conciencia y libertad. Y no él como una función social o un resultado de una historia. La muerte digna nos hace sujetos presentes al otro en la preparación de nuestra propia muerte.